Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga mucho. Paz y bien. Así que aquí le voy a grabar una serie de videos para cumplir con las clases de este próximo lunes y que no nos atrasemos en el material. Disculpen que no puedo estar con ustedes presencialmente, pero mi congregación religiosa tiene el capítulo electivo toda esta semana y tengo que estar ahí presente. La semana pasada tuve que abreviar la clase también porque estaba en un viaje a Colombia, pero no quería dejar la clase sin cubrir. Y el otro grupo de sinópticos pues no tuvo clase, así que haré un sacrificio esta semana y tendré que abandonar el capítulo para reunirme con ellos. Pero como nos reunimos la semana pasada, entonces vamos a cubrir el material esta semana de manera grabada. Así que me disculpan cualquier error que haya aquí técnico. ¿Okay? Trataré de hacer unos videos breves para cubrir, que no sea un video muy largo, cubrir el material de la clase en varios videos. Bien, así que vamos a comenzar donde nos quedamos un poco la semana pasada. Así que la semana pasada vimos el prólogo del Evangelio de Juan. Y vimos en el Evangelio de Juan que terminaba diciendo que Jesús, ¿verdad? Jesús decía, nunca nadie ha visto a, al Padre, a Dios, solamente el Hijo unigénito. Así que vamos a empezar por ahí para hablar de este tema de la función reveladora del Hijo. Así que en el Evangelio de Juan, en resumen, ¿verdad? Antes de cubrir el tema, Jesús, por la prerrogativa que tiene de una intimidad única con Dios, es el único que está capacitado, o el mejor que está capacitado para revelarnos de quién Dios es. Eso es, de hecho, una afirmación dogmática, ¿no? Nosotros tenemos la revelación y creemos en la revelación eh, que Jesucristo nos ha dado, porque Jesucristo goza de una intimidad con el Padre posteriormente, ¿verdad? Al Evangelio de Juan, que nosotros la catalogamos como la Santísima Trinidad, ¿verdad? Pero esa misma idea que vamos a ver, de hecho, sienta las bases, ¿verdad? Está incluida posteriormente en la reflexión de los primeros escritores, teólogos y padres de la Iglesia, hasta que culmina en el dogma de la Santísima Trinidad. Así que un poquito de práctica del griego, que no podemos dejarlo. Eh, entonces, el último versículo del prólogo dice, Theon udeis georaken. Recuerden que este es el espíritu rudo. El espíritu rudo se pronuncia como si fuera una J al principio de la vocal en la que se encuentra o el diptongo. A veces hay diptongos en los que se encuentra en la segunda vocal. Así que la pronunciación de este espíritu que se llama es distinto a este que está aquí, por ejemplo, ¿verdad? Este no tiene ningún sonido, igual que este tampoco tiene ningún sonido, como verán. Pero este es Georaken, Popote, Popote, ¿verdad? Así que a Dios nadie lo ha visto jamás, dice Jesús. Monogenes, Theos, Ho, otra vez, aquí tenemos el espíritu rudo, Ho, On, Eis, Ton, Colpon, Tu, Patros, Ekeinos, Exegesato. Así que monogenes, Theos, Hoon, Eis, Ton, Colpon, Tu, Patros, Ekeinos, Exegesato. Quiere decir, el Hijo único, ¿verdad? El único el único generado de Dios, el que está en el seno del Padre, ese lo explica o lo revela, ¿verdad? Así que esa es la afirmación
de Jesús al final del prólogo. Pues esa idea se encuentra, como diríamos, se encuentra diseminada, no solamente en ese pasaje. El prólogo muchas veces hace la función de una introducción, de una casi un almazón de todo el Evangelio, pero ese es uno de los temas que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Así que el cuarto Evangelio se coloca en una posición polémica frente a aquellos que en su tiempo hacían alarde de conocer a Dios. En el prólogo afirma terminantemente que nadie ha visto nunca a Dios, lo que acabamos de leer. Con lo que se rechazan las afirmaciones de otros grupos, ¿verdad? Los gnósticos, los helenistas y judíos, que evidentemente están en controversia con este grupo de seguidores de Juan, que pertenecían, perdón, se me fue la página anterior, que pertenecían al grupo. Así que Juan va a enfatizar esta idea, ¿verdad? La asume y la reitera varias veces. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Juan 5:37, nadie ha visto nunca al Padre. 6:46, nadie ha visto nunca a Dios, en la primera carta de Juan 4:12. Así que esto es algo que pertenece a la comunidad, esta idea. Igualmente se rechaza la afirmación de los que dicen conocer a Dios. Utilizar esto. El que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Ustedes no me conocen, ni a mí ni a mi Padre, al que ustedes llaman su Dios, y sin embargo no lo conocen. No lo conocen al que me ha enviado, ni han conocido al Padre ni a mí. Así que el Evangelio de Juan insiste en esta idea de que nadie en realidad ha visto ni conoce al Padre, pero Jesús sí. Por lo tanto, Jesús tiene esa prerrogativa única de ser el que nos va a revelar de manera única a Dios, porque Él goza de una intimidad con ese Dios, con ese Padre que Él conoce. El contexto en el que hay que entender estas afirmaciones en el Evangelio de Juan, como decía la lámina anterior, es uno de polémica. Aquí lo que nosotros podemos escuchar es que la comunidad de Juan son ecos, ¿verdad?, de la comunidad de Juan en lucha contra otros grupos que afirmaban que Jesús era un mentiroso, que Jesús, como lo escuchamos en los evangelios, no, ¿verdad?, no le daban credibilidad a Jesús. Y así que hay una serie de detractores, hay una serie de opositores, hay una serie de grupos con los que se está enfrentando de manera polémica, antagónica, esta comunidad de Juan. Y esto es lo que nosotros escuchamos aquí, ¿verdad? Esa idea entonces que va a ser repetitiva de que en su defensa de las creencias y del seguimiento de Jesús, ellos van a decir, nosotros lo seguimos porque Jesús nos dijo que Él gozaba, y nosotros le creemos sobre todo, de una intimidad, ¿verdad?, única con el Padre. Entonces, la acción de revelar se expresa en un verbo que significa narrar, relatar, describir. Esa fue lo que vimos en el griego anteriormente, exegesato, la última palabra del versículo 18. Se puede traducir de todas estas maneras: explicar, relatar, describir, revelar. Y es el mismo que se utiliza en otros textos, en la Septuaginta, ¿verdad?, en la traducción griega de la Biblia hebrea, en contextos que se parecen al Evangelio de Juan. Y un ejemplo aquí lo tenemos de Sirac, ¿verdad?, quien lo ha visto, quién lo ha visto a Dios, o quién lo ha visto, refiriéndose a Dios, para poder describirlo. Así que otra traducción es el mismo verbo, ¿verdad? Exegomai. Aquí está en otro tiempo, exegesato, diegesetai. Pero es el mismo verbo, exegomai. Y se puede traducir también como describir. Otro texto, la sabiduría está escondida a los ojos de todos los vivientes, pero Dios la vio y la manifestó, ¿verdad? Dios la manifestó, el mismo verbo, exegesato del libro de los Proverbios.
Luego, el primer versículo del prólogo en el 1.1 que vimos la semana pasada afirma la cercanía de la palabra con respecto a Dios, ¿verdad? Dice aquí, la palabra estaba junto a Dios, ¿verdad? En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Okay? Tengan sus Biblias según van viendo esta presentación disponible para que puedan ver, hacer referencia algunos de los versículos que vamos a ver aquí. Eso implica entonces una posición de diálogo y de cercanía, ¿verdad? Porque lo que está diciendo en el versículo número 1, que la palabra que se refiere a Jesús, vamos a ver más adelante, estaba ya con Dios. Y estaba tanto con Dios que era Dios esa palabra. El Padre se revela entonces a través de su palabra hecha carne, de manera que lo que nos dice Jesús es en realidad lo que nos va a decir el Padre. Las palabras que digo no son mías, el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Como vemos ahí, entonces ese es el capítulo 14, pero podemos ver también el capítulo 5, en el versículo 19. Otro ejemplo de eso dice, Jesús pues tomando la palabra les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace él, el Padre, eso mismo hace el Hijo, igualmente, ¿no? Así que el Hijo es casi como un eco del Padre. Y en el versículo 30 dice, nada puedo hacer yo por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Así que Jesús se hace un portavoz de el Padre en virtud, un revelador del Padre en virtud de esa, eh, posición que tiene, o esa relación que tiene íntima con el Padre, ¿verdad? Los demás versículos podemos ver un par más, 7, 17. Recuerden, cuando vayan a contestar esta pregunta en el examen, siempre citar algún versículo importante que refiera precisamente al punto que estamos tratando de ilustrar. Así que aquí tienen para escoger. 7:17 dice, si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta, ¿verdad? No, no hablo por mi cuenta, mi doctrina viene del Padre. En el versículo 28 dice, me conocen a mí y saben de dónde soy, pero no he venido por mi cuenta, sino enviado por alguien que es veraz y a quien ustedes no conocen. Así que Jesús viene como un emisario del Padre. Jesús reclama para sí entonces una prerrogativa exclusiva. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre, como vimos anteriormente. Y aquí también, ¿verdad? Otros versículos, ya que estoy aquí en el capítulo 6, pues leo el 6:38, donde Jesús dice, porque no he bajado del cielo, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Así que esa estrecha revelación de Jesús viene porque el Padre lo ha enviado, con quien él estaba. En el 7:29 dice, yo le conozco porque vengo de él y él es quien me ha enviado, etcétera. Así, de igual manera, esos otros versículos. Esta idea se encuentra también en las cartas de Juan, como vimos anteriormente. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Primera de Juan 5:20. Bien, así que ahí un resumen de las lecturas que les asignaré esta semana sobre ese tema. Jesús es el revelador del Padre. Cómo Jesús se explica esa idea. Entonces, dejando atrás el prólogo, vamos a pasar a otros pasajes del capítulo del 1 al 4, a ver cuánto tiempo entre esta clase y la próxima podemos abarcar de todo eso. Vamos a empezar con una lectura. Esta lectura la voy a hacer un poquitito más rápida del griego, pero como está grabado, ustedes tienen el beneficio de releerlo otra vez. Aquí, desafortunadamente, la camarita
me traiciona, no sé si me va a dejar apagarla en algún momento. Si me deja apagarla podrán ver. Creo que sí, vamos a ver. Y creo que aquí acabo de descubrir ahora, no. Así que desafortunadamente ya se me pasó otra vez el pasaje que tenía ahí. Vamos a tener que empezar en el 24. Así que Kai apestalmeno. Y déjame utilizar aquí este marcador. Kai apestalmenoi. Bueno, vamos a leer en español, porque si no tampoco hace mucho sentido aquí. Así que iba yo a empezar en el versículo 19. Y el versículo 19 decía en español, eh, vamos aquí para atrás, perdónenme, versículo 19, ok. Empieza el testimonio de Juan el Bautista. Entonces decía ahí que este es el testimonio que Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarles, ¿quién eres tú? Él contestó sin negarlo, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿quién pues eres? ¿Eres tú Elías? Él contestó, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? No. Ellos insistieron, ¿quién eres entonces? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió, yo soy la voz que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor, ¿verdad? Rectifiquen, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Muy bien, entonces aquí seguimos ya con el griego. Kai apestalmenoi, esan ecton farisaion, ¿verdad? Los que habían sido enviados y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Kai erotesan auton, kai eipan auto. Ti baptiseis eisu uk ei ho Christos, ude Elías, ude ho profetes. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Los que habían venido a interrogarlo eran fariseos y entonces los fariseos le preguntaron, dice, preguntaron a él y le dijeron a él, estoy una traducción muy literal, ti, ¿verdad? Ti, ¿por qué? Who, which, why, cualquiera de esas cosas, ¿por qué entonces bautizas? Si tú no eres el Cristo, Ude, ni Elías, ni Ude, o profetes, el profeta. Y aquí tenemos un signo de interrogación griego, ¿verdad? Estos son signos que se inventaron mucho más tarde, ¿verdad? Ya casi al principio de la edad medieval se inventaron esos signos de interrogación, pero fíjense que es un semicolon en español, pero en griego eso es un signo de interrogación. Entonces, apecrite autois ho Ioannes legon ego baptizo en udati o judati mesos himon hesteken hon himeis uk oidate. Así que apecrite contestó a ellos Ioannes, Juan, diciendo, esto es un participio, ego, yo bautizo en judati, agua. En medio, mesos Jimón, en medio de ustedes, Hesteken, está de pie alguien. ¿Quién son ustedes? Uk, no conocen. No conocen. ¿Vean? Uk, fíjense aquí, Uk salió, dice Uk, ei, o Cristos. Tú no eres el Cristo. Así que Uk y hay una que también aparece así sin la capa, significa no. Son dos maneras de escribir no, es el mismo no. Así que en medio de ustedes hay alguien a que ustedes no conocen. Ho opiso mu ercómenos
Hu uk eimi ego axios hinaluso autu, ton himanta tu hupodématos. Entonces, el que viene detrás de mí, ¿verdad? Aquí literalmente es el detrás de mí viniendo, lo que nosotros traducimos, el que viene detrás de mí, a quien no, yo, yo mismo, ¿verdad? Aquí un énfasis, yo mismo, axios, quiere decir soy digno de desatarle el uso a él, ton himanta, la sandalia de sus zapatos. Así que detrás de ustedes viene alguien de quien yo no soy digno, ¿verdad? Ni siquiera de desatarle la sandalia de sus zapatos. Aquí Juan el Bautista se está presentando como un esclavo. Eso era lo que hacían los esclavos. Recuerden también más adelante que Jesús va a también a desatarle, a lavarle los pies a Pedro, allá en el capítulo 13. Pedro no se va a dejar. Pero fíjense que ya aquí Juan el Bautista está asumiendo esa misma posición. Tauta en Betania egeneto, perantu Jordano. Aquí veremos a ver qué es lo que hay. No lo voy a hacer ahora por si acaso. Johannes Baptizon. Ok, así que estas cosas, tauta, ¿verdad? Tauta, estas, pero uno le añade cosas, el sentido. En Betania egeneto ocurrieron. Más allá, peran tu Jordano, más allá del Jordán. Y aquí lo que está detrás, no recuerdo qué dice, Juan el Bautista, ¿verdad? Johannes Baptizon, donde estaba bautizando. Vamos a ver si puedo aquí, sin esta cosita. No, no me dejó. Así que ya pasamos. Entonces, el siguiente versículo, mm, te epaurion, al siguiente día. Blepei ton Jesum, ve a Jesús. Ercómenon, esa palabra salió anteriormente, ¿verdad? Viniendo, pros autón, viniendo hacia él, hacia Juan. Kai lege. Y Juan dice, ide, ho amnos tuteu, ho airon ten hamartian tu cosmu. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Él vio a Jesús que venía hacia él y dice, no sabemos a quién fue que le dijo, ¿verdad? Dijo en voz alta, miren, ide, el Cordero de Dios, Amnos Thudeu, Joairon, el que quita, el que arranca, Ten Hamartian, el pecado del mundo, Cosmu. Ya esa palabra la habíamos visto anteriormente en el prólogo. Jutos, ¿verdad? Aquí está también un acento con el espíritu rudo. Jutos, estin, hyper, hu, ego, eipon, opiso mu, erketai, aner, hos, emprosten mu, gegonen, hoti protos mu en. Entonces, este es sobre el cual, ¿verdad? Hiper u, sobre el cual, acerca de quien yo decía, lo estaba diciendo anteriormente, detrás de mí, o piso mu, erketai, viene, aner, un hombre, quien hos, en prosten, antes que yo, en prosten mu, ya estaba, ya existía. Porque antes que yo estaba, porque antes que yo estaba, o antes que yo existía. Cagó, esa palabra también, uno se acuerda mucho de ella porque fíjense cómo suena. Cagó, así mismo. Uk edein autón, al hina fanerote,
to Israel, dia tutto, elton ego en judati baptizon. Y yo, eso es lo que quiere decir. Esta es la misma palabra que kai, que sale por ahí un montón de veces. Este kai que está aquí, ¿verdad? Aquí hay un kai, y el kai sale 3000 veces. Pero este es y yo. Es una combinación de kai y ego. Kago uk. Y yo no oida. Una forma de oida que quiere decir conocer. Yo no lo conocía, pero en el pasado. Yo no lo conocía a él. Pero al adversativo, una partícula adversativa. Pero, para que fuera manifestado Fanerote a Israel, día a través de esto, ¿verdad? O por esta razón, yo he venido, Elton Ego, yo he venido en Udati, en agua, bautizando. Udati, bautizando en agua, ¿verdad? Por eso fue que yo vine bautizando con agua. Kai, emarturesen, Ioannes, legon, Joti, te, ahí no puedo leer lo que está en el griego. Katabainon, hosperisteran, ex uranu, kai, meine en el, creo que dice, ¿verdad? Así que, y testificó Marturesen Juan, diciendo, Joti, yo he visto, ese es el versículo 33, lo voy a leer aquí en español. He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él, ¿verdad? Así que he visto, no recuerdo qué, katabainon quiere decir viniendo hacia abajo, como peristeran, como una paloma, ex uranú, desde el cielo, y permaneciendo, emenen, sobre él. Otra vez, cagó, y yo, uk, lo repite esta afirmación, ¿verdad? Que no lo conoce, uk edein auton, yo no lo conocía, al hopemsas me baptizein, en judati, ekeinos moi eipen, ephon an ides toneuma, katabainon, kai, menon, epauton, hutos estin hobaptizon en neumati hagio. Así que, y yo no lo conocía, otra vez, la misma afirmación, no lo conocía a él, pero, hopemsasme, hopemsas quiere decir el que me envió, bapticen, a bautizar, en agua, udati, ese me dijo a mí, ¿verdad? Moi eipen, me dijo a mí, sobre el cual veas y des el espíritu toneuma, katabainon, que bajó, ¿verdad? Bajando, kai menon, y que se queda sobre él, autón, jutos, este es estin, baptizon, el que bautiza en neumati hagio, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, así dice, ¿verdad? Un profesor mío decía, digan con el Espíritu, con la fuerza del Espíritu, para que no pensáramos en el Espíritu Santo como tercera persona en el siglo I. Bueno, ok, entonces, te epaurion, al otro día, al día siguiente, palin, de nuevo, eistekei, estaba, ¿verdad? Estaba ahí de pie en un sitio, Joioanes, kai ekton, matheton autu duo. Ahora dice que Juan estaba y con él habían dos discípulos. Mathetes discípulo, autú, dos discípulos de él, eran discípulos de él. Kai emblepsas, entonces miró hacia arriba, ¿verdad? Hacia Jesús. Peripatunti, que Jesús venía caminando, dice peripatunti, y le dice lo mismo que había dicho anteriormente, ¿verdad? Joamnos tuteu, ese es el Cordero de Dios. Muy bien, entonces ahí terminó nuestra practiquita de griego, la pueden ver más adelante, más despacio, ¿ok? Pero ahí
Bueno, entonces, una vez termina el prólogo de Juan, comienza la historia de Jesús en el Evangelio y comienza como igual que los otros evangelios. Los sinópticos comienzan su historia con Juan el Bautista. Así que todos los evangelios están conscientes de que la historia de Jesús se entrelaza con la historia de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista era bien famoso. Juan el Bautista sale en otros libros que no son canónicos ni de la Biblia, ¿verdad? Sale en Josefo, habla de Jesús, pero habla más de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre bueno, noble, dice Josefo, que es un historiador judío, ¿verdad? Del primer siglo. Entonces vamos a hablar un poquito brevemente sobre Juan el Bautista. Entonces, primero que nada, toda esta sección, como nosotros creo que vimos anteriormente cuando hicimos el recorrido rápido de todo el Evangelio de Juan, pues son como unos días, son como una semana, ¿verdad? Depende de cómo uno cuente, más o menos ahí hay como una semana, hay cierta discusión sobre cómo deben contarse esos días, pero, ¿verdad? El primer día y después dice el siguiente día y después dice el siguiente día y después dice el siguiente día y después cuando lleguemos al capítulo 2 creo que dice, ¿verdad? 3 días después. Así que hay una estructura, indicadores cronológicos en esta sección. Van a ver también otros indicadores cronológicos. Y Juan el Bautista primero aparece rechazando toda atribución mesánica, ¿verdad? ¿Tú eres Elías? No. ¿Tú eres el profeta? No. ¿Tú eres ¿qué más le decía? ¿El Mesías? No. ¿No? Así que una de las cosas que primero aparece Juan con mucha fuerza en este evangelio es rechazando cualquier tipo de atribución que le dé un estatus importante, ¿verdad? Sobre todo el de Mesías. Había una creencia de que el Mesías vendría de forma oculta, ¿verdad? El Mesías irreconocible se llama eso. Vamos a ver por aquí el testimonio de Juan, ¿no? El Mesías oculto. Así que en el 1.26, si ustedes ven por primera vez en su Biblia este pasaje, que ya lo leímos en el griego, pero vamos a verlo aquí, dice, Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien ustedes no conocen. Así que eso es una idea importante del Evangelio de Juan. El Mesías desconocido, existía esa idea. Y se refleja en otros puntos. Vamos a ver en el versículo 31, otra vez Juan va a decir, eh, dice, yo no le conocía. Juan dice que no le conocía, pero eventualmente Jesús va a cumplir con esa expectativa. Jesús va a ser el Mesías desconocido. Así que Juan está diciendo, el primero que dice en todo el Evangelio, pues ese Mesías desconocido, ¿verdad? Que estábamos esperando, que nadie va a saber quién es, pues ese es Jesús. Yo no lo conocía. Ese es el Mesías desconocido. Y vamos a ver el capítulo 7:27, rapidito. Búsquense ahí 7:27. ¿Qué dice allí? Bueno, ahí estaba la gente discutiendo, ¿verdad? Así que vamos a empezar en el 25 para tener un... Así que estaban hablando sobre quién era Jesús. Y en el 25, 7:25 dice, decían algunos de Jerusalén, ¿no es ese el que quieren matar? Miren cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero entonces a lo mejor alguien salió y dijo, pero sabemos de dónde este es. ¿De dónde es? Es de Nazaret. Mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es, ¿no? Entonces la Biblia de Jerusalén aquí tiene una notita, este, ¿no? Que es muy útil. La notita, y por eso se la cito, ¿verdad? Porque aquí pueden ustedes ir apuntando. Dice, sabían que el Cristo debía nacer en Belén. Eso lo sabían, eso lo vimos en Mateo. Eh, pero la creencia común era que debía permanecer oculto en un lugar desconocido. Pueden ver también Mateo 24:26. Hasta el día de su venida. Jesús por su origen celeste responde a esta creencia, pero sus interlocutores no lo saben, ¿verdad? Así que igual en el 1.31 hay una nota. Así que Jesús cumple con las expectativas del Mesías oculto para Juan, pero la gente no sabía, la gente creía que sabían, pero en realidad no, porque Jesús no era en realidad de Nazaret,
Jesús era del cielo, ¿verdad? Su lugar de donde había venido era el cielo. Entonces el Bautista va a identificar a Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios. Esa es una de sus funciones más importantes en este evangelio, ser el que indica, el que señala, ¿verdad? A Jesús como el Cordero. Una cosita que es interesante cuando ustedes se fijan en este evangelio de Juan, pueden leerlo otra vez. Juan y Jesús nunca se encuentran. Fíjense, léanlo despacio otra vez ese primer capítulo para que ustedes vean que Juan siempre está viendo a Jesús caminando y siempre lo está señalando. Pero nunca hay un encuentro entre Juan y Jesús, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo, me parece que es el capítulo 3, versículo 15, 14 y 15, pues Jesús y Juan el Bautista tienen un diálogo. Que Jesús se va a bautizar y Juan le dice, no no me bautices, ¿verdad? Yo soy el que necesito que tú me bautices a mí. Jesús le dice, no, bautízame. Pero fíjense que en el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan es el Bautista enfático en que señala a Jesús como el Cordero de Dios que viene, nunca se narra un encuentro entre ellos dos. De hecho, cuando uno lo lee, ¿verdad? Tanto en el griego como en el español, posiblemente la impresión es que está a distancia. Jesús se mantiene a distancia. Jesús pasa caminando y Juan lo señala. Pero parece que ni siquiera Jesús se entera, ¿verdad? Después cuando se van los discípulos detrás de los discípulos de Juan el Bautista, se van detrás de Jesús y entonces hablan con él. Es un detalle importante. El Evangelio de Juan entonces presenta al Bautista principalmente como un testigo de Jesús. Esta es la característica principal de Juan en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, del Bautista en el cuarto Evangelio. Él es un testigo de Jesús. Y esto lo brincamos en el prólogo, ¿verdad? Para no verlo. Pero en el prólogo va, ¿verdad?, a decir que hubo un hombre enviado por Dios, capítulo 1, versículo 6, se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, ahí está, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. Fíjese, para esto es que aquí se está anunciando la función de Juan en este evangelio. Uno de los propósitos de las narraciones de Juan del Bautista en el Evangelio de Juan o en el cuarto Evangelio es dejar claro la superioridad de Jesús. Así que vamos a encontrar muchas veces que aquí hay superioridad de Jesús sobre Juan. Yo no soy el Cristo, va a decir Juan el Bautista. Yo no soy el profeta. Yo no soy Elías, ¿verdad? Yo no, lo deja bien claro. Pero a la misma vez va a poner en boca de Juan diciendo el que es, el que yo vi que el Espíritu se posó sobre él, el Cordero de Dios, es Jesús, ¿verdad? El Logos, la palabra. Así que aquí hay un tema apologético contra los sectarios de Juan el Bautista, pero que ese tema no debe ser exagerado. ¿Qué es lo que entonces está pasando aquí en el trasfondo de esta discusión? Pues bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, por otra fuente, que Juan el Bautista había tenido un grupo de seguidores, y esos seguidores, pues, aparentemente habían creído que el verdadero Mesías era Juan, ¿no? Que eran fieles a él. Aparecen los seguidores de Juan el Bautista después que lo matan, ¿verdad? Van y buscan su cuerpo. Así que aparentemente en la iglesia primitiva hubo cierta disputa entre los que eran afiliados a Juan el Bautista y los que posteriormente se afiliaron con Jesús. Nosotros en este evangelio vamos a encontrar, como lo acabamos de ver, lo vimos, ¿verdad?, que discípulos de Juan el Bautista luego se unieron a Jesús. ¿Quiénes? Bueno, pues el discípulo amado, el discípulo que nunca se nombra, que era Juan, Andrés, después vamos a encontrar a Felipe y vamos a encontrar a Pedro. Así que el Evangelio de Juan nos va, y en esto se considera el Evangelio más histórico, más que los sinópticos, ¿verdad? En los sinópticos vamos a encontrar que el llamado de Jesús
a los discípulos ocurre en Galilea. Vean a Marcos, vean a Mateo y a Lucas, ¿verdad? Ocurre cuando están pescando en Galilea. Sin embargo, el Evangelio de Juan, contrario a eso, dice, no, eso fue en el Jordán, en el área sur, por acá, casi por el desierto de Judea, donde Juan estaba predicando. Y por este evangelio nos enteramos que los primeros discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan. Era bien interesante. Entonces, aparentemente, en la iglesia primitiva existió esa tirantez, esa lucha entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. No hay que exagerar eso, pero aparentemente ocurrió. Bueno, este es un tema que vamos a seguirlo más adelante. ¿Ok? Yo voy a dejar hasta aquí este video y en el siguiente tema que vamos a ver sobre un poco de los opositores de las influencias en el Evangelio de Juan, vamos a tratar la cuestión del Bautista. Muy bien.